Burgos de hoy. Buenos días a todos, a todas. Me llamo Luis Antonio Rodríguez Huertas, pertenezco al Partido por un Mundo Más Justo y trabajo en la Fundación para la Ciudadanía Global, que son las dos organizaciones que convocan estos foros. Este es el primer foro Juan Burgos de este año y como hacemos siempre, con brevedad, pero al comienzo, sobre todo por aquellas personas que sea la primera vez que llegan a este foro pues, y sepan de qué va esto, hago una pequeñísima presentación del foro y de quién está detrás de ello. Para eso voy a compartir pantalla y con unas diapositivas pues os pongo al día de qué es esto, ¿vale? Estamos en este foro Juan Burgos con Tino Rodríguez Méndez hacia una inteligencia artificial ética, de eso va esta sesión. Y se llama Foro Juan Burgos, este espacio, en recuerdo, en honor, en reconocimiento también a Juanito, Juan Burgos, un militante del Partido por un Mundo Más Justo de Granada, que murió joven, demasiado joven, hace unos cuantos años. Una persona muy preocupada por su propia formación y también con un espíritu muy, muy del Partido por un Mundo Más Justo. Y para quien no lo sepa, es un partido que tiene ya 22 años, lo cumplimos hace unos días, en enero, por lo tanto no somos un partido nuevo, estamos ahí sobreviviendo, incluso creciendo por encima de las adversidades políticas, que no son pocas, como sabéis. Pues este partido con 22 años ya nació en torno a una idea, ¿no? Que acabar con la pobreza es posible, porque un foco principal en nuestro trabajo es analizar, acabar con la pobreza desde el convencimiento de que es posible en la medida en que la política se mueve hacia ese lado, hacia ese lado, ¿no? Y cuando Antonio Sieira, el fundador del partido, soñó esto de por un mundo más justo, pues lo que hizo fue convocar a otras personas que tenían también esa convicción, ¿no? Podemos terminar con la pobreza si habilitamos también para ello, no solo, pero también, como algo necesario, herramientas políticas que vayan en esa dirección. Y de ahí pues nació este partido, un partido por un mundo más justo que ha ido creciendo, que no deja ese foco, poner los vulnerables, las personas empobrecidas, las personas que sufren injustamente en primer lugar de nuestras propuestas políticas, pero que también pues ha ido ampliando la mirada y hablamos, como no, de derechos humanos, hablamos de sostenibilidad, hablamos de crisis política, de regeneración democrática, hablamos también de la crisis de sentido que padece un parte de la población, por lo menos aquí en Occidente, entre ellos muchos adolescentes y jóvenes. Bueno, pues para todo eso siempre hemos visto necesario en nuestro partido, por un mundo más justo, la importancia de estar bien formados, cualificados para estar a la altura de las necesidades, para poder hablar con calidad, ¿no? Y no solo de tres o cuatro frases que vamos repitiendo todos según escuchamos en las conversaciones de cafetería o en los líderes de opinión, ¿no? Bueno, por eso los que siempre hemos tenido espacios formativos y hace unos cuantos años esos espacios formativos cuajaron en esta propuesta del Foro Juan Burgos, que es una formación abierta a cualquier persona que tenga bueno, interés en el tema. Tenemos otras herramientas formativas internas para afiliados y afiliadas, para militantes, una escuela de verano, más para pensando las personas que pertenecemos al partido o del entorno de la Fundación para la Ciudadanía Global también, pero esta está abierta a cualquier persona y por eso aquí hay gente que a lo mejor no nos conocéis y es la primera vez que estoy aquí, ¿vale? Este curso voy a hacer un repaso, voy a decir solo los títulos de las últimas sesiones del Foro Juan Burgos, porque está siendo una riqueza increíble, siempre lo compartimos, las personas que participamos en esto, y bueno, quien no lo haya visto, pues tiene ocasión de volver a verlas porque las grabamos como estamos haciendo ahora y las subimos al canal de YouTube del Partido por un Mundo Más Justo. También lo podéis ver en nuestra página web del partido, ¿vale? Ahora diré exactamente dónde encontrarlo, pero las cuatro que llevamos este año son la primera sobre no violencia, y la tenéis. La segunda fue sobre los encuentros mundiales de movimientos populares, con Charo Castellón. Todos muy interesantes, son todas muy ricas. La última que tuvimos en diciembre fue con Lola Verbiela, que hablamos del deterioro de la salud mental, bueno, este problema grande que estamos encontrándonos en los últimos años. Y bueno, por tocar algunos también relevantes, tuvimos aquí a Pablo Dor, que nos habló de la crisis de sentido dentro de la construcción social. Y ahora os pongo 10 diapositivas para saber cómo localizar. Los que no sepáis, todas estas sesiones de Foro Juan Burgo, que ya soy más de 40, me parece, y todas muy interesantes, a cada cual más que la anterior. Pues si entráis en YouTube y ponéis por un mundo más justo, está en la página, y aquí en donde pone listas, donde está la fecha, encontráis la lista de todas las sesiones de por un mundo más justo. Y si no, directamente en nuestra página web, arriba en el menú hay una pestaña que pone formación, y ahí también están gran parte de nuestras sesiones formativa, ¿vale? Por último, antes de comenzar con la sesión de hoy,
Y claro, esta sesión que abordamos hoy, con este tema que nos trae locos, ¿no? Estamos todos preocupados, trastornados, inquietos con esto de la inteligencia artificial, vamos a enfocarlo desde una perspectiva ética, que es muy nuestra. La política que hacemos por un mundo más justo, aparte es una política transversal, donde trabajamos con rigor, con respeto y con fraternidad, que es nuestro estilo político, pues también lo hacemos siempre desde una perspectiva ética, ¿vale? Y no es la primera sesión que vamos a tener donde enfocamos temas con dándole una relevancia especial a ese aspecto ético, ¿no? Y traigo algunos aquí, ¿eh? Para también abriros boca por si queréis bucear en el canal de YouTube, en la página web, ¿no? Pues abordamos con Alberto Núñez, un empresario relevante en su día, porque ahora es profesor, pues todo el tema bueno, del mundo empresarial, que han criticado y denostado muchas veces, pero tan necesario también para, bueno, con nuestras sociedades, y ahí abordó, ¿no? La perspectiva ética de cómo construir empresas, ¿no? Para una sociedad justa, reconciliada, fraterna. Pues hablamos también en su día con Virginia Domínguez, la presidenta de la Asociación de Justicia Restaurativa de España, para hablar de eso, de justicia restaurativa, que también tiene mucho de, ¿no? De evaluación moral y ética. O trajimos al árbitro de la paz, ¿eh? El malagueño Ángel Andrés, que nos habló del deporte como herramienta para la construcción social y que duda cabe, para ahí nos habló también del bar de la honestidad y otras perspectivas éticas, ¿no? Que él pone en funcionamiento. O hemos tenido una sesión sobre liderazgo político y bondad. Y, bueno, la bondad está inexorablemente unida también, ¿no? A la evaluación ética de las cosas, ¿no? Ah, bueno, y por terminar, y la economía, ¿no? Eso es fundamental sobre el que gira nuestra sociedad, también lo hemos abordado teniendo siempre presente esa dimensión, ¿no? Y lo hicimos en este caso con Enrique Chuch Rechina, ¿no? Que nos ha participado con nosotros más cosas, pero entre ellas nuestra formación del Foro Homburg. Bueno, pues hoy estamos con Tino Rodríguez Méndez, que nos va a hablar de la inteligencia artificial, bueno, y con una propuesta de cómo hacer que esto sea algo ético y no se nos vaya de las manos. Y como hacemos siempre, pues vamos a presentar a Tino, que algunos los conocemos y otras personas pues igual no, ¿vale? Podremos decirle al ChatGPT que nos presentase a Tino y saldrían unas cuantas cosas, ¿vale? Pero, y posiblemente cuanto más tiempo pase, más sabrá la inteligencia artificial de cada uno de nosotros y nos podrá presentar como cualquiera menos que una persona que siempre te conocerá más que el resto de la gente, que es tu esposa, ¿no? Ya tenemos aquí a la esposa de Tino, ¿vale? Entonces, hoy, para sorpresa de él, que se acaba de llevar la sorpresa, nos va a presentar a Tino, pues su mujer, que está aquí con nosotros, Ausi, ¿vale? Voy a poner aquí Ausi, aquí. No sé si esto le pone más nervioso a Tino o le ayuda, pero Ausi le va a presentar a Tino. Pues, oye, Ausi, ¿quién es este señor que está aquí acompañándonos esta mañana? Bueno, pues Y gracias por aceptar esto de presentar a ti. sí, que bueno, buenos días a todos y me encanta ver tanta gente. Y bueno, la verdad que presentar a Tino para mí es un reto, porque aunque lo conozco mucho también, no sé, me pone un poquito nerviosa. Bueno, llevamos juntos casi 40 años y bueno, voy a dar unas pinceladas rápidas. No sé, bueno, lo más importante quizás es que es un enamorado de su familia, es un enamorado de sus amigos y de su comunidad de seglares claretianos. Y es muy fiel a sus creencias y a sus valores. Y esa fidelidad es la que ha ido marcando todos los pasos de su vida. Yo lo conocí en la Facultad de Bellas Artes, siendo delegado, y pensé, este chico promete. Y a día de hoy es consultor tecnológico en una multinacional. Su trayectoria profesional pues ha ido evolucionando a lo largo de toda su vida, ¿no? Y ha ido creciendo y abordando distintos retos, ¿no? Pero yo creo que lo que define a Tino no son sus valores de profesionales, ¿no? Que los tiene, sino su inquietud por los demás. Y ese ha sido siempre su motor, absolutamente para todo, el poner sus valores al servicio de la humanidad. Y también ahí viene también pues ese interés por la IA, porque quiere, le llamas, quiere saber ese alma de esa IA que no pierde esos valores, ¿no? Esos valores de esa humanidad que él tanto le llama, ¿no? Pues esas son las pinceladas más importantes que puedo dar de él. Así que para adelante, Tino. ¿No se oye? Gracias.
Se te escucha, pero muy mal. Ahora. Bueno, yo Ahora, tengo que mejor. hablar poco, solo darle las gracias a Usi por esta presentación que ha hecho, que sé que ha tenido que cambiar también incluso turno de trabajo para poder estar aquí esta mañana acompañando a Tino. Y solo deciros que a partir de ahora ya pongo en destacado al protagonista que nos acompaña, a Tino, que lo ha preparado con mucho cariño y también dice que está un poco nervioso. No lo entiendo porque Tino de estas cosas sabe, de estar frente al público. Bueno, pero puedo entender que siempre hay una responsabilidad el, bueno, querer hacer cosas con calidad y que ayuden a las personas, que es una cosa que define a Tino, como hablaba su esposa Usi hace unos instantes. A partir de ahora está habilitado el chat también, por si alguna persona quiere formular alguna pregunta y tenemos una persona que al final se encargará de trasladárselas a él, a ti, ¿vale? También si hay tiempo, igual damos después de la oportunidad para que a viva voz podamos intercambiar alguna pregunta, alguna opinión con. Muy bien. Te está perdido otra vez la voz, pero creo que puedo empezar, ¿no, Luis? Vale, venga, pues le doy para adelante. A ver. Bueno, dos cositas. Primero, no sé si dar las gracias a Luis o no, porque realmente él ha presentado el foro Juan Burgo, pero la verdad es que Juan Burgo es un foro ya ilustre. O sea que yo se lo comentaba ayer, o sea que empieza a ser un recurso de formación política bestial. Quien no la haya escuchado hasta ahora, os aconsejo que le echéis un vistazo porque tiene una cantidad de gente hablando de cosas muy interesantes, un montón. Y bueno, el mío va, a lo mejor va a deslucir un poquito esto, pero vaya. Os voy a acompañar a la charla de una presentación que me ha hecho con mucho trabajo por mi parte también, pero me ha hecho la IA. Entonces vais a ver ahí que se cuelan algunas erratas y bueno, en tipografía todavía la IA no tiene mucho gusto, pero me parece que es bastante ilustrativo y además me ha llevado muy poquito tiempo. Así que la voy a colocar, que además me parece que es mucho mejor que verme a mí la cara ante una hora. Vale, la veis bien, ¿no? Bueno, pues empezamos. Vivimos tiempos de vértigo, momentos en los que la historia parece haberse acelerado y nos exige más que nunca una pausa reflexiva. Probablemente si habéis escuchado las noticias en la radio al despertar o lo habéis leído en vuestros móviles antes de conectaros, habréis sentido esa mezcla de fascinación y ansiedad, quizás más lo segundo que lo primero, que domina el ambiente. Parece que acabamos de aterrizar en un mundo nuevo, gobernado por unas siglas que lo han invadido todo, la IA, la inteligencia artificial. Sin embargo, para empezar esta mañana con rigor, vamos a empezar rompiendo un pequeño mito. Como nos recuerda el profesor Senen Barro, una de las voces científicas más lúcidas de nuestro país en esta materia, lo podéis ver en LinkedIn, él escribe mucho en el correo, en la prensa gallega y luego publica los artículos en el LinkedIn y además con una retranca gallega muy divertida. Bueno, esto de la IA, esto no es nuevo. La inteligencia artificial no nació con ChatGPT en noviembre del 22. Tiene más de 80 años de historia teórica y casi 70 como disciplina formal, desde aquella conferencia fundacional de Dartmouth en 1956, que ya ha llovido, ¿vale? Lo que ocurre es que la historia de esta tecnología ha sido cíclica, viviendo lo que los expertos llaman primaveras de euforia e inviernos de decepción. La IA también ha tenido sus inviernos. Pero ¿qué está pasando hoy? ¿Por qué sentimos esa presión tan diferente con respecto a la IA? Senén Barro utiliza una metáfora climática muy precisa. No estamos viviendo una nueva primavera. Estamos viviendo un verano tórrido, un verano caracterizado por un calor excesivo, una intensidad que a veces se vuelve sofocante. Este calor no es una casualidad. Se debe a la convergencia de factores que nunca antes se habían dado con tanta fuerza. Una potencia de cálculo descomunal. Ya hablaremos. Bueno, sabéis que la huella de carbono
que exige el rendimiento de los supercomputadores que hace falta para la IA es enorme, pero de eso hoy no vamos a hablar. Una disponibilidad de datos masiva, básicamente todo lo que la humanidad ha digitalizado. Y el factor decisivo, una inversión privada masiva. Pero cuidado con esto, porque aquí hay una clave política y económica vital. Como advierte Barro, gran parte de esta inversión no es productiva, sino preventiva. Las grandes corporaciones tecnológicas están invirtiendo miles de millones, no porque tengan claro el retorno inmediato, sino por el pánico a perder el liderazgo global. Invierten para no desaparecer y por eso genera un ecosistema acelerado, una burbuja de calor que si no gestionamos bien podría implosionar como un suflé. Este es el clima que habitamos, un verano tórrido, fascinante, pero peligroso. Me ha pasado unas cuantas hasta aquí. Ante este calor técnico, ante esta aceleración que nos empuja a la automatización total, ¿qué actitud debemos tomar? ¿Debemos rechazar la técnica y aislarnos? ¿O debemos entregarnos a ella ciegamente? Aquí es donde necesitamos cambiar de registro. Frente a la novedad radical de la máquina, necesitamos recuperar lo que la reciente nota del Vaticano sobre este tema ha titulado como Antiqua Innova. En latín suena mucho más trascendente, ¿verdad? El título evoca esa figura del escriba sabio que sabe sacar de su arca lo nuevo y lo viejo. Este documento nos lanza al desafío fundamental a toda ciudadanía. Estamos llamados a afrontar estos retos con una antigua y nueva sabiduría. No podemos leer el presente solo con las herramientas técnicas de hoy. Necesitamos las raíces profundas del humanismo que nos debe o que nos debería sostener. La tecnología, por muy avanzada que sea, solo nos ofrece el cómo. Nos da velocidad, nos da eficiencia, nos da procesamiento de datos, pero como nos recuerda Antiqua et Nova, no podemos esperar esta sabiduría de las máquinas. La sabiduría es otra cosa. Es esa sabiduría del corazón que nos permite entrelazar el todo y las partes, las decisiones y sus consecuencias éticas. Solo dotándonos de esa mirada profunda podremos interpretar la novedad de nuestro tiempo sin perder el norte. Y es aquí precisamente, desde esta sabiduría, desde donde quiero plantear esa primera pregunta, la pregunta central de esta conferencia. Una pregunta que formula con claridad meridiana nuestra amiga filósofa Adela Cortina, uno de los grandes referentes, al menos para mí, en ética cívica. Ante la potencia de este verano tecnológico, el dilema no es si usamos o no la IA. El dilema real, la frontera ética que no debemos cruzar es esta. ¿Vamos a adoptar la inteligencia artificial como instrumento o como sustituto? Pensadlo un momento. Como instrumento, la IA es una maravilla. Puede ayudarnos a curar enfermedades, a gestionar la energía, a democratizar el conocimiento. Adela es clara, es una herramienta valiosa para mejorar la vida de las personas y la sostenibilidad de la naturaleza. Pero la tentación de nuestro tiempo es la sustitución. Es la tentación de dejar que la máquina decida por nosotros, por pereza o por falta de sensación de objetividad. No, perdón, por una falsa sensación de objetividad. Y aquí Cortina es tajante. Delegar las decisiones fundamentales, las decisiones morales que afectan a las vidas humanas en una máquina es un acto de inmoralidad. ¿Por qué? Por- Porque hay una diferencia ontológica insalvable que a menudo olvidamos. Los algoritmos no toman decisiones, aportan resultados. Quien toma la decisión debe ser capaz de hacerse responsable de ella. Y una máquina, por definición, no tiene responsabilidad, porque no tiene conciencia, no tiene corazón, ni a quién rendir cuenta. Por tanto, si permitimos que un algoritmo decida quién recibe un crédito, quién accede a un tratamiento médico o quién es sospechoso de un delito sin supervisión humana, estamos abdicando de nuestra humanidad.
Estamos confundiendo el cálculo matemático con el juicio prudencial. Y la justicia, amigas y amigos, requiere juicio, no solo estadística. Este será el hilo conductor de esta modesta charla. Cómo mantenernos firmes en la idea de que la tecnología debe ser nuestro mejor instrumento, pero nunca un sustituto vital. Cómo navegar este verano tórrido que habla Barré con la frescura de la sabiduría humana. Vamos a hablar de la frontera ontológica. Si aceptamos, como decíamos al principio, que el gran peligro de nuestro tiempo es convertir a la máquina en nuestro sustituto vital y moral, ¿qué debemos hacernos nos debemos hacer inmediatamente la siguiente pregunta? ¿Por qué tenemos esa tentación? ¿Por qué como sociedad parecemos tan dispuestos a ceder el timón a nuestras vidas, a un algoritmo? Pues la respuesta es que estamos viviendo un espejismo, una ilusión óptica de proporciones históricas. Nos, estamos, nos hemos convencido de que porque una máquina procesa datos a una velocidad vertiginosa, entonces esa máquina piensa como nosotros. Hemos confundido el cálculo con la comprensión. Y en política, confundir el cálculo con la comprensión es la antesala del desastre. A las noticias de cada mañana me remito. Por eso, en esta primera parte, quiero invitaros a detener y a trazar una línea en la arena. Vamos a arriesgarnos a definir la frontera humana. Vamos a ver qué es lo que tú tienes, qué es lo que nosotros tenemos que ningún algoritmo, por muy sofisticado que sea, podrá jamás replicar. Y para ello vamos a desmontar 3 mitos fundamentales sobre la máquina. El primer mito es que la inteligencia artificial entiende el mundo. Cuando hablas de con un chatbot, te responde con una coherencia gramatical perfecta. ¿Pero el chatbot sabe lo que está diciendo? ¿Entiende el peso de las palabras? Aquí es donde el análisis del filósofo Daniel Innerati es demoledor y necesario. Él nos advierte de algo que a menudo pasamos por alto deslumbrados por la tecnología. Los algoritmos carecen de sentido común. Y carecen de él porque el sentido común no es una base de datos. Es el fruto de tener una experiencia vital, de tener una biografía, de estar instalados en el mundo. Innerati utiliza una palabra fuerte pero precisa. En cierto sentido, los algoritmos son estúpidos. ¿Por qué? Porque operan en un vacío. A ver, pensadlo en un momento. La realidad humana, nuestra vida diaria, la política misma está llena de ambigüedades. No todo es blanco o negro. Existe la ironía, el doble sentido, el contexto, las zonas grises. Sin embargo, la computación se basa en un código binario. 0 y 1. ¿Verdadero o falso? Como nos dice Innerati, los algoritmos son un conjunto de técnicas inapropiadas para un mundo abierto, el de la comunicación humana. Si una máquina no entiende una broma, si no es, una máquina no entiende una broma si no está etiquetada. No capta el sarcasmo porque el sarcasmo requiere contexto social. La máquina vive en servidores, no en la sociedad. Por eso, insisto, tienen una inteligencia instrumental maravillosa para jugar al ajedrez, pero carecen de inteligencia existencial necesaria para comprender por qué ese juego importa. Y aquí es donde entra nuestra maestra Adela Cortina para elevar el argumento. Si la máquina no tiene sentido común, mucho menos tiene lo que llama razón cordial. Cortina nos recuerda que la ética, la justicia, la democracia no son cálculos lógicos. No basta con aplicar la norma fría. Hace falta el corazón y las emociones para reconocer la dignidad de la otra persona. Cortina lo expresa con una claridad meridiana. Argumentar en serio sobre lo justo carece de sentido si esa exigencia no brota de la razón cordial. Fijaos bien en esto. Una máquina puede procesar la palabra dolor o la palabra injusticia, pero para ella son
meros tokens estadísticos, porque no puedes sentir la indignación que provoca la injusticia. Y sin esa indignación, sin esa emoción que te revuelve el estómago ante el abuso, no hay verdadera inteligencia moral. Cortina nos advierte: una máquina es incapaz de captar lo que implica una mentira. No puede comprender el perdón ni el amor. Por eso, delegar decisiones morales en ella es un error categorial, porque la justicia requiere compasión. Los algoritmos, amigas y amigos, son por definición despiadados, no por maldad, sino por incapacidad de sentir. En ese sentido, carece de ese malestar bueno del que tan sabiamente habla Remedios Zafra. Esta inquietud crítica que surge al reconocer la precariedad y la autoexplotación en el mundo digital contemporáneo. Esta conciencia actúa como un motor de resistencia que busca transformar el agotamiento individual en una movilización colectiva por vida más digna. Esto nos lleva al segundo mito, uno muy popular en Silicon Valley y en las narrativas del transhumanismo. La idea de que nuestra mente es como un software que está atrapado en un hardware biológico, nuestro cuerpo, y que algún día podremos descargarnos en un ordenador para vivir eternamente. Qué chungo. Igual os han llegado estas promesas de transhumanismo. Nos dicen que volcaremos nuestra conciencia en la nube y seremos inmortales. Es la ambrosía de los clásicos griegos que nos convierten en héroes o semidioses y dejamos de pertenecer del todo al mundo humano. Se nos va la olla. Pero aquí entra en escena otra vez el profesor malagueño Antonio Dieguez, para poner un poco de cordura científica y filosófica. Dieguez nos dice: cuidado, que esto es pura mitología. Esto no es entender qué somos. El argumento de Dieguez es que reivindica nuestra biología. Nuestra inteligencia es inteligencia encarnada. No pensamos a pesar del cuerpo, pensamos a través del cuerpo. El cuerpo no es un estorbo, es la condición de posibilidad de nuestra inteligencia. Reflexiona sobre cómo tomas tus decisiones importantes. No eres una hoja de cálculo. Tus hormonas, tu cansancio, tu sistema nervioso, tu intuición, tu corazonada, que no es más que información corporal procesada. Todo eso confía tu pensamiento. Dieguez cita a Nietzsche en una de sus frases brillantes: no somos ranas pensantes, ni aparatos sin entrañas. Pensamos con el estómago, con la piel, con nuestra vulnerabilidad. Esto me recuerda al pensamiento de una influencer de las buenas, la neurocientífica Nazaret Castellano, que igual la habéis escuchado alguna vez, y que habla de ese segundo cerebro que es el intestino. Pero bueno, esa es una historia para otro foro. Por tanto, si le quitas el cuerpo al ser humano para volcarlo en un chip de silicio, no estás trasladando a la persona. Estás trasladando, en el mejor de los casos, una caricatura lógica de la persona. El uso de la inteligencia humana está muy ligada a su vida emocional. Y las máquinas, al carecer de cuerpo biológico, carecen de sustrato necesario para tener emociones reales. Así que, frente a la promesa de los inmortales digitales, que Dieguez califica como mitología más que de tecnología, debemos reivindicar la potencia de nuestra fragilidad biológica. Una IA nunca pensará como tú porque nunca tendrá miedo a morir, nunca sentirá hambre, nunca necesitará un abrazo. Y esas carencias son, paradójicamente, la fuente de nuestra sabiduría. Llegamos ahora a la frontera más delicada, aquella que nos diferencia radicalmente, la dimensión espiritual de la que ya se ha hablado en este foro en varias ocasiones. Y para esto, nada mejor que acercarnos al pensamiento de Francesc Torralba. Torralba nos lanza un aviso urgente: cuidado con el simulacro de empatía. Hoy en día existen sistemas de IA programados para detectar si estás triste por el tono de voz o responderte con un tono suave y consolador. Eso parece empatía,
Suena como empatía, ¿pero es empatía? Torralba es tajante. No. Las máquinas carecen de inteligencia espiritual. ¿Qué es esa inteligencia? Es esa capacidad que tienes tú de asombrarte ante una puesta de sol, de buscar sentido a tu vida más allá de lo material, de trascender, pero sobre todo es la capacidad de compasión. Entendamos bien esta palabra desde la raíz. Compasión significa padecer con, significa que cuando veo tu sufrimiento, algo se rompe dentro de mí y sufro contigo. Torralba nos dice, un robot puede procesar datos sobre el dolor, pero no puede sentir compasión. No puede padecer con, porque no padece. No es vulnerable. Imaginaos un escenario futuro. Un robot cuidador de ancianos. Puede ser eficientísimo. Puede recordar la hora de la pastilla mejor que cualquier enfermero humano. Puede incluso contar chistes para entretener. Y hasta puede que te rías. Pero cuando ese anciano esté en sus últimos momentos y tenga miedo, el robot no podrá darle lo único que importa. Una presencia humana que comprende desde su propia mortalidad el miedo a la muerte del otro. Un sistema artificial no tiene vida interior, no tiene conciencia de finitud. Todo lo que hace es una imitación externa, y confundir la imitación con la realidad es el camino directo a una soledad terrible acompañada de máquinas parlantes. Viviríamos en un mundo de simulacros, donde nadie siente nada de verdad, aunque todos los dispositivos digan lo siento mucho. Torralba también nos recuerda que la inteligencia espiritual nos permite distanciarnos de nosotros mismos, practicar la ironía, el humor sobre nuestra propia condición y buscar el bien común no por cálculo de utilidad, sino por fraternidad. El algoritmo busca objetivos, el ser humano busca sentido y esa búsqueda de sentido es intransferible. Así que vamos a repasar un poquito. Vamos a trazar la línea con claridad antes de seguir avanzando. No dejemos que el marketing tecnológico de los hiperscalares nos confunda. Frente al cálculo binario, nosotros tenemos el sentido común y la capacidad de gestionar la ambigüedad y el contexto. Frente al pensamiento lógico, nosotros tenemos la razón cordial y una ética que brota del corazón y de la indignación, de ese malestar bueno. Frente al software incorpóreo, somos inteligencia encarnada. Pensamos con el cuerpo y con la emoción. Frente al simulacro, nosotros tenemos inteligencia espiritual, capacidad de compasión real ante el sufrimiento humano. Y esa es nuestra dignidad. Y eso es lo que está en juego. Porque si olvidamos esta frontera, si empezamos a tratar a las personas como máquinas, buscando solo su eficiencia, o a las máquinas como personas, esperando de ellas sabiduría, habremos perdido la batalla antes de empezar. Pero el problema no es solo filosófico u ontológico, no es un debate de salón. El problema es que esta confusión y la aplicación desmedida de estas tecnologías sin corrección ética tiene víctimas reales hoy mismo. Tiene consecuencias sociales devastadoras. Y esa herida abierta de la exclusión y la desigualdad de esa tecnología está provocando aquí y ahora, que es de lo que vamos a hablar ahora. Hemos definido hasta ahora lo que la máquina no tiene. No tiene cuerpo, no tiene corazón, no tiene espíritu. Pero ahora vamos a bajar de la filosofía a la realidad. Vamos a tocar tierra. Porque aunque la máquina no tenga mundo, sus efectos están transformando radicalmente nuestro mundo. Y no siempre para bien. Si hasta ahora hablamos de ontología, ahora vamos a hablar de justicia. Frecuentemente hemos escuchado hablar de los problemas sociales de la tecnología. Oímos un término técnico, brecha digital. A ver, aquí. Nos imaginamos que faltan cables, que faltan ordenadores o que el wifi no llega a un pueblo. Y pensamos que la solución es sencilla. Compremos más tablets, pongamos más antenas y el problema desaparecerá. Pero esta mañana quiero invitaros a cambiar la mirada.
Quiero que escuchéis a Sebastián Mora, invitado ilustre de este foro. Mora nos dice algo contundente. Dejemos de hablar de brecha y empecemos a hablar de exclusión digital. ¿Pero por qué este cambio de palabra? Porque la brecha suena a un problema técnico, a una zanja que se tapa con cemento. Aquí. La exclusión, en cambio, es un proceso social. Es una herida estructural. Como nos explica Mora, la exclusión digital no es un fenómeno aislado. Es un mecanismo que reproduce, amplifica y endurece las desigualdades que ya existían. No es que falten máquinas, no es que falte IA, es que sobra desigualdad. Para entender la gravedad de esto, Sebastián Mora nos invita a diseccionar esta exclusión en tres capas. Tres dimensiones que quizás no vemos a simple vista, pero que están dejando a millones de personas en la cuneta. Son esos descartados del que hablaba el Papa Francisco. La primera capa es el acceso material. Aunque creamos que todo el mundo tiene móvil, los datos son tozudos. Dentro de nada se presenta el nuevo informe FUESA. En España, cerca de 1,8 millones de hogares viven lo que Mora llama el apagón digital. Son familias que no pueden pagar la banda ancha, que comparten un solo teléfono viejo entre cuatro personas o que viven en zonas rurales donde la infraestructura simplemente no llega. Mora recoge testimonios que te parten el alma, como el de Pedro, un hombre de 52 años que perdió su trabajo de cuidador durante la pandemia. Escucha lo que dice. Todos me decían que buscara trabajo por las plataformas, pero yo no tenía conexión. En mi casa no tengo wifi. Para Pedro, Internet no es una herramienta de ocio, es la puerta cerrada que le impide volver a trabajar. Pero supongamos que damos un ordenador a cada persona. ¿Se acaba el problema? No, porque aquí entra la segunda capa, la competencia. Mora define la falta de habilidades digitales como el analfabetismo del siglo XXI. Hace 100 años, quien no sabía leer y escribir quedaba fuera de la ciudadanía plena. Hoy, quien no sabe navegar, quien no sabe gestionar una identidad digital, discriminar información o hacer un buen prompt para que le ayude ChatGPT en su trabajo, es el nuevo analfabeto funcional. Y el drama es que muchas gestiones que antes hacíamos cara a cara, pedir una ayuda, renovar el paro, sacar una cita médica, ahora son exclusivamente digitales. Y pronto, delante de una IA. Si no sabes hablar digital, la administración pública se vuelve un muro infranqueable para ti. Y la tercera capa es el uso significativo. Tú puedes tener un móvil y saber usar WhatsApp, pero no saber usarlo para ejercer tus derechos. Mora nos advierte que la verdadera desigualdad hoy está en la capacidad de convertir la tecnología en oportunidades de vida. Mientras unos usan IA para ser más productivos y ricos, otros la usan para ser entretenidos y consumidos. Pero si hay una idea que quiero que os paréis, es un dato que Sebastián Mora ha cuantificado y que desmonta el mito de que la tecnología nos iguala a todos. Atento porque es muy fuerte. La pérdida de oportunidades por la exclusión digital es hasta 5 veces más grande entre las personas pobres que en las integradas. Pensadlo. Si tú y yo nos quedamos sin internet un día, una molestia. Quizás no podamos ver una serie o mandar un correo. O igual nos tenemos que ir del trabajo. Pero si una persona en situación de exclusión pierde su conexión, el impacto es 5 veces más devastador. Pierde la cita con servicios sociales y le quitan la ayuda. Pierde el trabajo, la entrevista de trabajo porque era por Zoom. Pierde la plaza escolar de su hijo. Y aún queda por cuantificar qué va a significar la irrupción de la IA para la exclusión digital. La tecnología actúa aquí como un multiplicador de desigualdad. No afecta a todos por igual. Llueve sobre mojado. Las mismas familias que tienen problemas de vivienda, de empleo y de salud son las que sufren la desconexión. Y esa desconexión hace que sus problemas de vivienda, de empleo, de salud sean mucho más difíciles de resolver. Es el pez que se muerde la cola.
un círculo vicioso del que es casi imposible salir sin ayuda. Para completar esta visión sociológica, recuperemos la lucidez de Senén Barrio. Él analiza esta realidad desde la estructura misma de la sociedad y nos alerta sobre lo que llama las 3 Ds: desigualdad, desempleo y democracia. Sobre la primera, la desigualdad, Barro es categórico. La sociedad digital es por defecto más desigual. Si dejamos que el mercado actúe solo, la tecnología tiende a concentrar la riqueza y el poder. Los beneficios de la IA se están quedando en unas pocas manos: las grandes corporaciones, los grandes hiperescalares y los países líderes, mientras que los costes se reparten entre todos. La segunda D es el desempleo. Y aquí Barrio nos pide que no seamos ingenuos. Estamos ante una automatización diferente a las anteriores. Antes, las máquinas sustituían brazos, ahora la IA sustituye cerebro. Tareas cognitivas que antes garantizaban un sueldo de clase media, traducir, redactar, analizar datos, diseñar, ahora están asumidas por algoritmos. Barro nos avisa: Microsoft ya automatiza gran parte de su código, y esto amenaza con romper el ascensor social, dejando atrás a una clase media cognitiva que se creía a salvo. Y la tercera es la democracia. La exclusión digital no es solo económica, es política. Quienes están desconectados o no tienen pensamiento crítico digital son más vulnerables a la desinformación, a los deepfakes, a la manipulación. Una democracia donde una parte de la población vive en la oscuridad digital y la otra está infoxicada por algoritmos polarizantes es una democracia herida de muerte. Pero volvamos a la realidad social más dolorosa con Sebastián Mora. Hay un aspecto de la exclusión social que es especialmente cruel. Afecta al futuro, a nuestros niños y niñas. Mora nos recuerda una estadística terrible de la realidad española. La pobreza se hereda. 8 de cada 10 niños serán pobres, de cada 10 niños pobres serán adultos pobres. Este ascensor social en España está averiado y la digitalización mal gestionada está cortando los cables del ascensor. Durante la pandemia lo vimos con claridad brutal. Mientras los hijos de familias integradas seguían las clases por Zoom con sus portátiles propios y buena fibra óptica, los hijos de familias excluidas intentaban seguir el curso con un móvil de prepago compartido entre 3 hermanos. Mora lo denuncia con fuerza. El sistema educativo no puede exigir educación digital sin garantizar medios materiales. Eso es violar el derecho constitucional a la igualdad. Si un niño no adquiere competencias digitales porque en su casa no hay recursos, ese niño está condenado laboralmente antes de empezar. La exclusión digital de hoy es la exclusión social de mañana y estamos hipotecando el talento de toda una generación. Y no quiero terminar este bloque sin señalar un culpable silencioso: el diseño. Sebastián Mora nos hace notar que la tecnología no es neutra. Las plataformas, las aplicaciones de la administración, los sistemas de IA están diseñados por y para un perfil concreto: un joven urbano con estudios superiores y alta conectividad. Nadie piensa en la señora María, de 80 años, que vive en un pueblo de Zamora, con la vista cansada y miedo a tocar la pantalla. Nadie piensa en el inmigrante que no domina el idioma administrativo, o en el chaval con discapacidad motora. Cuando digitalizamos la sanidad o la banca o la administración pública sin pensar en ello, no estamos modernizando el país, los estamos expulsando del sistema. Estamos construyendo una sociedad tecnológicamente avanzada, pero humanamente excluyente. Resumimos, la realidad es dura, sí. No es una brecha técnica, es una exclusión social profunda. Golpea 5 veces más fuerte a los pobres cerrándole puertas vitales. Amenaza con crear una sociedad de desigualdad, desempleo y democracia vitales. Amenaza, y lo más grave, está condenado a la infancia vulnerable a heredar la pobreza de sus padres. ¿Sabéis cómo vamos de tiempo? Bueno. Frente a esto, la respuesta no puede ser solo sociológica. No basta repartir tablets,
hace falta justicia social, hace falta política. Y precisamente de eso, de la amenaza política y de cómo la IA pone en riesgo nuestra libertad más íntima, es de lo que te voy a hablar en este último bloque. Ya hemos recorrido un buen trecho, ¿no? No os veo la cara a todos, espero que estéis aguantando bien. En la primera parte hemos visto que la máquina no tiene alma ni cuerpo, y luego hemos visto cómo su despliegue desordenado está rompiendo nuestra cohesión social. Pero ahora quiero pediros un esfuerzo extra de atención, porque vamos a entrar en la habitación más oscura de este edificio, porque vamos a hablar de algo que te toca aún más de cerca que nuestro bolsillo o nuestro trabajo. Vamos a hablar de nuestra libertad y vamos a hablar de la salud de nuestra democracia. Porque el mayor peligro que la inteligencia artificial, el mayor peligro de la inteligencia artificial no es que un día un robot tipo Terminator decida exterminarnos. Perdón. Eh, decida exterminarnos. ChatGPT, como Skynet, no va a tomar conciencia de sí mismo en un futuro próximo, tomando el poder de nuestras vidas. Ese es un miedo de película. A la IA general, la que le llaman AGI, que veréis por algunos sitios, le queda mucho por llegar. Por mucho que algunos medios se empeñen en anunciarlo. Y mucho menos la superinteligencia artificial, que es el nivel de Skynet, la de Terminator. El peligro real, el que está sucediendo ahora mismo que me escuchas, es mucho más sutil. El peligro no es que la máquina se revele, sino que nosotros nos rindamos. El peligro es que por comodidad, por pereza o por miedo a la incertidumbre, decidamos dimitir de nuestra condición de sujetos libres. Para entender cómo comienza esta renuncia, vamos a volver a Senenbarro. Él utiliza un término que describe con precisión muy atinada lo que está pasando: la delegación cognitiva. ¿Qué significa esto? Significa la tentación irresistible de dejar que la máquina piense por nosotros. Seguro que lo habéis notado. Yo, desde luego, sí. Tienes que escribir un correo difícil, un informe en el trabajo, hasta una felicitación de cumpleaños, o incluso una presentación para el Foro Juan Burgos, y piensas, ¿para qué voy a esforzarme si ChatGPT lo hace en 3 segundos y mejor que yo? Y se lo pide. Y te da un resultado impecable. Bueno, o casi. Y sientes alivio. Pero cuidado. Si usamos la IA como apoyo, fantástico. Pero si dejamos que piense por nosotros, mal. Porque pensar, escribir y argumentar no son solo tareas que hay que despachar. Son los procesos mediante los cuales se estructura tu mente. El lenguaje es la herramienta con la que se construye el pensamiento crítico. Si delegamos sistemáticamente la escritura y el razonamiento en la máquina, nos enfrentamos a una atrofia del pensamiento crítico. Aquí la IA se le ha ido una rata. Es como si dejara de caminar porque tienes un patinete eléctrico. Al final, tus piernas se debilitan. Si dejamos de esforzarnos en articular ideas complejas, nuestro cerebro político, nuestro cerebro ciudadano se vuelve flácido. Nos volvemos seres pasivos que consumen ideas generadas sintéticamente, incapaces de cuestionar la realidad. Y una ciudadanía que no sabe pensar por sí misma es el sueño de cualquier tirano. José María Lasalle, que fue secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital de España, tiene un ensayo con un título muy provocador: Ciberleviatán, el colapso de la democracia liberal frente a la revolución digital. Lasalle da un paso más allá de Barro en este libro. Nos dice que esta comodidad tiene un precio exorbitante. Estamos entrando en lo que él denomina la era de la libertad asistida. Fijaos en la paradoja. Nunca hemos tenido tanta sensación de libertad. Puedes elegir entre millones de canciones de Spotify, miles de series en Netflix, infinitos productos en Amazon. Pero ¿quién elige realmente? ¿Deseamos conscientemente ser libres a través de la tecnología?
es perder nuestra libertad. Renunciamos a nuestra autonomía a cambio de la comodidad de la predicción. Antes, ser libre implicaba riesgo. Implicaba entrar en una librería y comprar un libro que quizá no te gustaría. Implicaba equivocarse. Y La Salle reivindica algo fundamental: el derecho al error. La libertad humana se basa en la experiencia, en el ensayo y en el error, en la incertidumbre. Equivocarte es lo que te permite aprender, madurar y construir tu propio criterio. Pero el algoritmo odia el error. El algoritmo requiere eficiencia. Por eso ya no predice lo que te puede gustar. Empieza a prescribir lo que debes desear. Pensamos de un sujeto que decide, pasamos de un sujeto que decide, y a veces falla, a un perfil digital al que la máquina le dice que leer, que escuchar, que comprar y pronto, recordamos con inquietud algún caso, a quién votar. No voy a dar casos concretos, que sabéis que hay muchos, para no alargarme, pero sabéis que hay. Sí, hay uno muy concreto que me llama mucho la atención, que es el de la manipulación algorítmica y el microtargeting, que no sé si lo conocéis. Más allá de los fake visuales, el uso de algoritmos de microsegmentación, herederos de la tecnología de Cambridge Analytica, se ha perfeccionado entre el año pasado y este. Estos sistemas analizan el comportamiento en redes para enviar mensajes personalizados que explotan los miedos específicos de cada votante, creando burbujas informativas donde la verdad es secundaria a la reacción emocional. Estamos construyendo una jaula de terciopelo. Es muy cómoda, sí. Pero dentro de esta jaula nuestra libertad está asistida, tutelada por una inteligencia ajena que no busca tu felicidad, sino tu enjoyment, tu atención y tus datos. Hemos pasado del Homo sapiens, el hombre que sabe, al hombre digitalis, el hombre que es predecible. Si nuestra libertad está anestesiada, ¿qué le pasa a nuestra democracia? Aquí convergen los diagnósticos de La Salle y del filósofo Daniel Innerati. Ambos coinciden en que nuestras instituciones liberales están siendo vaciadas de contenido. La Salle utiliza una imagen poderosa, el ciberleviatán. ¿Os acordáis del leviatán de Hobbes? Aquel monstruo bíblico que representa el Estado todopoderoso necesario para evitar el caos. Pues bueno, ciberleviatán es ese nuevo poder soberano, pero esta vez no es un Estado con leyes públicas. Es una estructura de poder formada por datos masivos y algoritmos opacos, propiedad de corporaciones privadas que gobiernan nuestras vidas sin que hayamos votado por ellas. No llega a ser Skynet, pero se le parece. Los algoritmos se han convertido en una nueva ley, pero a diferencia de las leyes democráticas que se debaten en el Parlamento y se publican en el BOE, los algoritmos son secretos, son propiedad privada y no rinden cuentas a nadie. De esto habría mucho que hablar, sobre lo que es la caja negra, ¿vale? Y sobre, a pesar de los intentos en el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, en la que se exige transparencia, trazabilidad, explicabilidad, sigue siendo una caja negra. Y una caja negra que no se sabe por qué está pensando lo que está pensando. Si un algoritmo decide que no eres apto para un crédito o un perfil o tu perfil en una red social debe ser borrado, ¿a quién reclama? ¿Dónde está el juez? Estamos entregando nuestra soberanía a esa caja negra. Y Nerati añade un matiz crucial sobre la naturaleza de esta algocracia o gobierno de los algoritmos. Nos vende que la IA es objetiva, que gobernará mejor que los políticos porque no tiene ideología. Y Nerati desmonta ese mito. Los datos no son neutrales. Los datos son el reflejo del pasado. El problema político de la IA, nos dice Nerati, es que los algoritmos son intrínsecamente conservadores. ¿Por qué? Pues porque se entrenan con datos históricos. Aprenden lo que ha sucedido para predecir lo que sucederá. Funcionan bajo la premisa de que el futuro será una repetición del pasado. Pero la democracia es justo lo contrario. La política democrática es la capacidad de imaginar un futuro distinto al pasado.
que un mundo más justo y fraterno es posible. Pensadlo. Si hubiéramos gobernado con algoritmos hace 100 años, un sistema de IA habría analizado los datos y habría concluido que las mujeres no deben votar o que la segregación racial era eficiente, porque eso era lo que decían los datos históricos. Un algoritmo nunca habría propuesto el sufragio universal ni los derechos civiles, porque esas ideas eran rupturas con el pasado, no repetición de patrones. Y Nerati nos advierte: si dejamos que los algoritmos tomen las decisiones políticas, estaremos condenados a repetir los prejuicios e injusticias de ayer, pero esta vez blindado con la supuesta objetividad matemática de la máquina. La democracia requiere cuestionar la ambigüedad, el conflicto y la esperanza. Los algoritmos solo saben gestionar unos y ceros. Resumimos. El panorama político es serio. Sufrimos una atrofia cognitiva por delegar nuestro pensamiento. Estamos aceptando una libertad asistida, renunciando a nuestro derecho a equivocarnos y a decidir por nosotros mismos a cambio de comunidad. Y estamos permitiendo que surja ese ciberleviatán, un gobierno de algoritmos conservadores que miran al pasado y que no rinden cuentas democráticas. ¿Significa esto que estamos condenados? ¿Tenemos que tirar el iPhone por la ventana? Bueno, el mío es un Android. En absoluto. Significa que la política tiene que volver al mando. Significa que necesitamos una sublevación digital ciudadana, una sublevación liberal, le llama Lasalle, para recuperar el control de nuestros derechos. No podemos permitir que el futuro se escriba en código binario cerrado. El futuro se tiene que escribir en lenguaje abierto de la libertad humana. Para cerrar esta intervención, para unir todas estas piezas, la ontológica, la social, la política, voy a dedicar los últimos minutos a proponeros una hoja de ruta. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, voy a intentar hablar de esto sin enrollarme mucho para que haya un poquito de tiempo para el diálogo. Sé que el diagnóstico que hemos compartido esta mañana puede resultar abrumador. Hemos hablado de máquinas que no nos entienden, pero que deciden por nosotros, y de una sociedad que se fractura, dejando a los más vulnerables en la oscuridad digital, y de una libertad que se nos escapa de las manos a cambio de modernidad. Ante este verano tórrido del que nos hablaba Barro, es fácil caer en dos tentaciones opuestas. La resignación, esto es imparable y no hay nada que hacer, o el ludismo, rechacemos la tecnología y volvamos al pasado. Tengo amigos que con gusto quemarían todos los dispositivos electrónicos y volverían a la agenda gorda de toda la vida, al abaco e incluso a las bibliotecas de papel, esas que muchos jóvenes solo visitan en épocas de exámenes. Pero ninguna de estas dos posturas es digna de una ciudadanía madura. Ni la resignación ni el rechazo son opciones políticas válidas. La única opción, la que quiero proponerte para cerrar esta mañana, es la responsabilidad, es tomar la rienda. Por eso voy a dedicar estos últimos minutos a dibujarte una hoja de ruta. No estamos indefensos. Tenemos herramientas intelectuales, políticas y espirituales para humanizar la tecnología. Basándonos en los expertos que nos han acompañado, te propongo 3 líneas concretas de actuación: una política, una educativa y una ética. En primer lugar, necesitamos una respuesta política contundente. Como nos ha enseñado Mora, no podemos dejar el desarrollo tecnológico en manos del puro mercado. Si lo hacemos, la tecnología será un lujo que amplificará la exclusión. Por tanto, la primera medida que te propongo es la inversión pública masiva. Necesitamos un Estado que garantice la infraestructura digital, que la infraestructura digital llegue hasta el último pueblo y al barrio más humilde, para que la tecnología sea un derecho habilitante y no una barrera de clase. Y junto a esta inversión necesitamos esa sublevación digital. No una revolución violenta, sino una reivindicación firme del imperio de la ley. No podemos permitirnos que los algoritmos sean leyes privadas y secretas. Debemos exigir que las corporaciones tecnológicas se sometan al Estado de Derecho. El modelo europeo de regulación es el camino correcto, a mi modo de ver,
por mucho que los critiquen los neoliberales acérrimos. No regular la IA es regular para unos pocos. No tengamos miedo a poner límites. La ley es la garantía de la libertad de los débiles frente a los fuertes. En segundo lugar, tenemos una tarea educativa urgente. No basta con llenar las escuelas de ordenadores. Eso a veces es contraproducente. Ya lo están viendo en algunos países. Lo que necesitamos es una alfabetización digital crítica. Tenemos que enseñar a nuestros jóvenes y tenemos que enseñar a nosotros mismos no solo a usar la herramienta, sino a cuestionarla, a preguntar, ¿quién ha diseñado este algoritmo? ¿Con qué datos? ¿Para qué fin? Y sobre todo, debemos evitar a toda costa la delegación cognitiva. Tenemos que seguir enseñando a escribir, a debatir, a pensar sin muletas digitales, porque un cerebro que no se esfuerza es un cerebro que se atrofia. Mantener nuestra autonomía intelectual es el acto de resistencia más íntimo y necesario. Y en tercer lugar, necesitamos una infraestructura ética. Los ingenieros no pueden cargar solos con el peso de las decisiones morales que afectan a toda la sociedad. Francesc Torralba nos propone la creación de comités de ética interdisciplinares en las empresas y en la propia administración. Pero cuidado, no comités de expertos tecnócratas. Necesitamos mesas donde se siente el ingeniero y el filósofo, pero también el médico, el trabajador social, el artista y el ciudadano de a pie, porque la ética de la IA no es un problema técnico, es un problema humano que se debe resolver en comunidad, integrando la pluralidad de las visiones que nos definen. Y esto me lleva a la reflexión final, a la clave de la bóveda de todo lo que hemos hablado. Hemos visto que la máquina no tiene razón cordial. Hemos visto que no tiene cuerpo, que no tiene vulnerabilidad. Hemos visto que no tiene espíritu ni capacidad de compasión. Por eso, frente al vértigo de la novedad técnica, la respuesta más radical se encuentra en la recuperación de una cualidad profundamente humana, una cualidad que conecta nuestro pasado con nuestro futuro. Quiero cerrar este ratito citando el documento Antiqua et Nova, una interesante nota reciente del Vaticano que aborda precisamente este desafío de la IA ética con una lucidez que trasciende lo confesional. El texto nos dice algo hermoso y terrible a la vez. La tecnología puede procesar datos a una velocidad luz, puede imitar nuestra voz y generar textos infinitos, pero hay algo que se le escapa. Solo dotándonos de una mirada espiritual, solo recuperando una sabiduría del corazón, podemos leer e interpretar la novedad de nuestro tiempo. ¿Pero qué es esa sabiduría del corazón? No es una cita cookie para una publi con mucho brilli brilli en TikTok. El documento la define con precisión. La sabiduría del corazón es esa virtud que nos permite entrelazar el todo y las partes, las decisiones y sus consecuencias. Es la capacidad de ver el rostro del otro detrás del dato. Es la capacidad de entender que la eficiencia no vale nada si sacrifica la dignidad de la persona. Es la capacidad de sentir el dolor ajeno y movilizarse por él. Y la nota concluye con una advertencia que me gustaría que resumiera todo nuestro encuentro de hoy. La humanidad no puede esperar la sabiduría de las máquinas. No podemos esperarla porque la sabiduría no se computa. La sabiduría se vive. Se forja en la experiencia, en el error, en la fragilidad y en el encuentro. Así que, amigas y amigos, esta es la conclusión. La inteligencia es un instrumento formidable, pero la sabiduría es una tarea exclusivamente humana. No renunciemos a ella. No cedamos el juicio a quien no tiene corazón. Seamos dueños de nuestros instrumentos para no ser esclavos de nuestros sustitutos. Como es evidente, este breve recorrido en este breve recorrido han quedado fuera muchos desafíos éticos de enorme calado. Si queréis podemos hablar ahora en el debate. El desafío ecológico de la descomunal huella de carbono asociada
a los superordenadores que alimentan la IA, el enigma de la caja negra algorítmica que persiste a pesar de los esfuerzos de Europa por introducir obligación de transparencia y explicabilidad, pasando por las iniciativas políticas que ya se están articulando en Europa y muy especialmente en España. Todo ello merece un desarrollo más amplio. Sin embargo, más allá de los marcos normativos y las soluciones técnico-jurídicas, me parecía necesaria una reflexión ética de fondo que tocara la imagen del ser humano que está en juego. Si con ella se ha despertado en alguno de vosotros ese malestar bueno del que habla Zafra, una incomodidad que invite a seguir pensando, discerniendo y actuando con responsabilidad, entonces habrá merecido la pena. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo y sobre todo por vuestra humanidad. Genial, gracias, gracias, gracias. Que esto lo decimos siempre al final, pero ahí me sale decirlo justo a continuación de tu magnífica y iluminadora exposición. Yo te voy a poner aquí, ¿dónde estás, Tino? ¿Dónde estás? A ver, perdona. Te voy a poner aquí para que se te vea Uy, bien. Ahora, bueno, aquí tenemos al bueno de Tino. tengo que advertir que yo soy un tecnófilo de narices, ¿eh? Pero con sensatez. ¿Dónde está? Sí, 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 sí. Voy a poner también a Miguel, que nos va a ayudar a trasladar preguntas. Y me voy a poner yo también, no por ganas de protagonismo, sino por iniciar este diálogo también. Bueno, Tino, magnífico, ¿eh? Yo creo que nos tiene todo aquí pillado. Yo creo que hemos llegado hasta 60 personas en directo y muchas más que lo verán después, como sucede con el Pro Juan Burgos. Pues ahí nos has dado un par de vapuleos, ¿no? Bueno, no esperaba que fuera por así el desarrollo de tu presentación, pero creo que ha sido la más adecuada, ¿eh? Este cuestionamiento continuo al que nos has sometido y que nos genera también, ¿no? Preguntas, inquietudes a las que tenemos que responder humanamente. Antes de iniciar el turno de preguntas, me gustaría compartir, llevo un tiempo donde si puedo recomiendo libros, ¿no? No porque sea yo la persona más erudita del mundo, pero dentro de esta necesidad de seguir como humanos alimentándonos, pues para dar respuesta a los desafíos, creo que bueno, los buenos libros siempre vienen bien. Entonces hoy os quiero recomendar este, que es Ignocracia, de Janbei Xu, pero tiene trampa. Este es un libro escrito por un filósofo italiano, Andrea Coladamecci, que escribió bajo este seudónimo, que además algunos sabrán esta historia, y lo difundió como si Ah, fuera vale, un autor real. ya sé la historia. El libro está escrito a media entre el filósofo Andrea y la inteligencia artificial, pero él lo publicitó y lo publicó como un libro escrito por un personaje que no existe, un coreano, como los coreanos están muy de moda también, ¿no? Y además creó un perfil falso y se difundió en Italia como además, la gente incluso escribía artículos hablando del autor que no existía, pero como dándole veracidad, ¿no? Él después ya pues, salió a decir que todo había sido por un experimento, ¿no? Y ver cómo, con qué facilidad la inteligencia artificial suplanta incluso, ¿no? Bueno, los perfiles públicos y cualquier otra cosa. Y bueno, por no enrollarme, pero ya creo que puede añadir un poquito en todo esto que Tino nos ha explicado también, ¿no? Tan magistralmente. Este libro, donde él de alguna forma hace una crítica a todo esto que está pasando, pero dice que no podemos obviar, como decía Tino, ¿no? Que esto está ahí, es cómo situarse. El último capítulo habla de cómo resistir, ¿no? Bueno, a este crecimiento de la inteligencia artificial en todos los órdenes de la vida de una forma constructiva y que no deje de humanizarnos. Y yo voy a leer un parrafito. Dice, la verdadera resistencia a la hipnocracia, sería la dictadura hipnótica de la inteligencia artificial, no reside en la oposición frontal, sino en el arte de habitar sus puntos ciegos y cultivar formas de vida que el sistema no pueda ver ni absorber. No se trata de construir una alternativa total, que es imposible, sino de mantener vivos espacios de posibilidad, zonas de autonomía temporal donde aún pueda surgir algo diferente. Y ahí habla de cómo es bueno que nosotros tengamos espacios de desconexión total, no pueden ser toda la vida porque estamos conectados a la fuerza, pero espacios de conexión, espacios de relaciones también de desconexión, ¿no? Donde no tengamos que publicar todo en las redes sociales, etcétera. Bueno, pues también para seguir profundizando. Gracias, que no me ha permitido esto, porque como contigo tengo confianza, no miento la plana de nada de lo que has dicho, todo lo contrario, pero bueno, se me ocurrió también aportar esto.
Miguel, hay algunas preguntas en el chat y todavía podía hacer algunas preguntas que vamos a trasladar a ti. Pues sí, además de que todo el mundo está diciendo que le encanta la presentación, que gracias por tu humanidad, yo me quiero unir a ese elogio. Te conozco y sabes lo importante que eres para mi casa y fantástico. Hay algunas preguntas, como por ejemplo, Pepe Camposo, ¿cómo podemos convertirnos en activistas de lo que nos propone? O sea, te está llevando al suelo. Pepe Camposo también y Manuel Ortiz se preguntan cómo transmitir esto a los jóvenes. Eh, espérate que la tengo aquí. Eh, Juan Manuel Molino dice, magnífica explicación para delimitar la inteligencia natural de la IA, pero a nivel global, ¿qué podemos hacer frente a la geopolítica mundial desprovista de ética y moral que solo persigue el interés económico? Otra vez, te llevan al suelo, ¿eh? Para que te pringue. Y Lidia dice que los desafíos de la IA en la aula implica obligatoriamente un cambio sustancial en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hace falta reinventarse y tomar la IA como instrumento, pero que jamás debe sustituir la capacidad de reflexión. Y hoy en día mucho me temo que esa capacidad de reflexión está en crisis, por la sociedad del urgente, las prisas, etcétera. Básicamente, Tino, lo que te preguntamos es, teóricamente y con valores, es cierto todo lo que estás diciendo, pero ¿cómo se lleva a la práctica? Bueno, esa es la segunda charla. Pero bueno, yo puedo dar mi opinión personal sobre algunas cuestiones, ¿vale? Para mí, con respecto a la pregunta de Pepe, cómo convertirnos en activistas de todo esto, para mí lo fundamental con diferencia, es cultivar el pensamiento crítico. Cultivar y educar el pensamiento crítico. Porque eso es lo que nos da libertad. Porque eso es lo que nos hace acercarnos a la IA diciendo, yo te uso, no me usas tú a mí, ¿vale? No, yo no soy el producto de consumo de un algoritmo. O por lo menos soy consciente. Soy consciente porque tengo pensamiento crítico, soy consciente de que estoy siendo usado por un algoritmo. Y así, etcétera, ¿no? Yo creo que para mí la primera respuesta al activismo crítico con respecto a la IA para usarla sin que ella nos abuse a nosotros es cultivar el pensamiento crítico. Con respecto a los jóvenes, eh, no lo sé, pero a mí me da la sensación, eh, yo no soy profesor, ni tengo cercanía nada más que con mis hijas, ¿vale? Pero sí me da la sensación de que los jóvenes requieren autenticidad, ¿vale? Y la autenticidad a veces requiere, mira, por ejemplo, mi hija Reyes le encanta la tecnología, pero de vez en cuando hace ayuno digital. Mi hija es una chica joven, hace ayuno digital y dice, hoy no, hoy olvidadme porque el móvil lo voy a dejar ahí aparcado, porque lo necesita, ¿vale? Entonces, yo no sé darle una respuesta a eso. Aquí seguro que aquí hay personas mucho más cercanas a los jóvenes que pueden dar alguna pista. Pero yo particularmente sí veo que ellos necesitan de realidades, de estar cerca, de dejar un rato el móvil, de dejar un rato todo el entorno digital e irse al entorno real y dar un paseo por la naturaleza. Yo creo que eso ayuda un montón y que realmente lo necesitan. Sí, yo veo que lo necesitan, por lo menos en mi experiencia, ¿vale? A nivel geopolítico y tal, esa pregunta que hacíais, yo creo que, como en todo, hay que pensar en global y actuar en local. ¿Y cómo actuamos en local? Pues mira, te pongo el ejemplo nuestro. Nosotros ahora, yo formo parte de Por un Mundo Más Justo de la coordinadora de Andalucía. Ahora llegan unas elecciones andaluzas y en el programa vamos a incluir
unas cuantas medidas que tienen que ver con la soberanía digital, que tienen que ver con la inteligencia artificial para, primero, para que no haya abuso en la medida de nuestras posibilidades, porque es verdad que estamos bajo un paraguas multinacional que es difícil de controlar, pero en la medida de nuestras posibilidades, a nivel legal, sí podemos con nuestro granito de arena, proponer medidas políticas para gestionar la inteligencia artificial desde la administración pública. Creo que eso ya se está empezando a hacer, pero habría que hacerlo con muchísima más intensidad. Y bueno, lo de Lidia, con respecto, yo estoy totalmente de acuerdo con respecto a la educación en la IA. Yo creo que es uno de las áreas más que tienen un reto más grande, porque los alumnos han adelantado por la derecha a los profesores. Son mucho más competentes a nivel de IA que los propios profesores. Entonces, tienen que darle una vuelta y tienen que ver cómo realmente que sea un instrumento. A mí, yo creo que es verdad que les queda un duro trabajo de reconvertir un montón de temas a nivel pedagógico, pero que es eso, ¿no? Yo creo que hay que verlo como ese instrumento. Pero tampoco puedo decir más nada porque no soy especialista en educación. No Estás en se te oye, mute, Miguel, Miguel. no se te oye. Miguel, si te parece, no sé si vas a meter más preguntas, querrás levantar la mano y por dar la oportunidad y también por María Perfecto. aportar, está porque levantando haya la mano. rostros de mujer aquí, que siempre intentamos cuidar eso, en la composición de las mesas y demás, pero hoy yo sé que Miguel tenía, no sé, le iba a gustar especialmente compartir aquí escenario continuo, y lo digo porque lo he dicho antes que tiene cariño, es que Miguel está por un mundo más justo gracias a ti, ¿no? O sea que creo que también la elección de Miguel para estar ahora en este momento tiene su Miguel sentido. está en Por un Mundo Más Justo gracias a Por un Mundo Más Justo. Sí, pero hay mediaciones intermediarias y demás. Ya, ya. Entonces, María, a ver, Dale, María. Miguel, tú sigues ahora recopilando preguntas, ¿vale? Pero así tenemos a María con nosotros y formula la suya en directo. Hola, se me escucha, ¿verdad? Es que me he conectado con Sí, esta, sí, sí. sí. Sí, Bueno, lo perfecto. primero, Tino, o sea, qué diamantes tenemos en este partido, que yo te conocía, te he visto, pero hoy me has dejado deslumbrada, así que te felicito, muchísimas gracias. Me ha gustado muchísimo, hay una palabra que me ha encantado, que es que no podemos, me ha gustado dos, lo de la rebeldía, o sea, que renunciar un poco a la tecnología es la rebeldía, y luego lo de, ay, que lo he puesto por aquí, lo de la delegación que, dime Cognitiva. la segunda, La cognitiva, lo de la delegación delegación cognitiva. Sí, sí, cognitiva sí, sí. Un me concepto ha que a mí me ha atrapado entusiasmado. también. A Ese mí, de o Barren. sea, si me quedo con una palabra de esta charla, con mucho, pero con la delegación cognitiva. Pero claro, todo eso está muy bien. Ahora, yo lo llevo a la práctica, me voy a mi trabajo, 200 millones de cosas que hacer, un proyecto que formular, y veo que a mí me dicen, es que con la inteligencia artificial formulas el proyecto tal como lo quiere la administración porque te dice las pautas. Yo todavía no he llegado a eso, pero sé que estamos en eso. O tengo que redactar una queja legal y sé que el chat me lo va a hacer en un segundo. Entonces Correcto. digo, esto que tú dices lo he pensado muchas veces. Joder, estoy dejando de pensar. Yo antes me sentaba hacia un recurso, hacia una queja, hacia cualquier cosa y la pensaba. Ahora le doy al chat y me la redacta. Además le digo, en lenguaje inclusivo, tal y cual. Entonces dime por favor cómo se puede hacer esto de la delegación cognitiva cuando estás en un trabajo, cuando estás compitiendo con el chat GPT. Vale. Sí, efectivamente. Mira, yo trabajo como se me ha presentado en una empresa tecnológica multinacional, ¿vale? En el área de consultoría. Y, y para un consultor, la delegación cognitiva es facilísima, porque ponerte a delegar en cuatro inteligencias artificiales los informes que tienes que hacer, uno y otro y otro y otro, pues es brutal. Después pasa lo que pasa, ¿eh? Porque en Australia ha habido denuncias con unas indemnizaciones brutales, porque una consultora, que no voy a decir el nombre, planteó un informe que costaba una burrada y tenía errores de bulto porque lo habían dejado en manos de la IA y ni siquiera lo habían revisado, ¿vale?
Entonces, es Es verdad que verdad, esa, perdona aquí un segundo porque es verdad, o sea, siempre hay que corregirla. A mí me ha aplicado leyes que están derogadas ya, pero bueno, hay que eso, corregirla, pero aún así te ahorras tiempo, te perdona, ahorra ¿eh? un montón de tiempo, muchísimo tiempo. Yo hago como con la calculadora, ¿vale? Yo te digo a nivel personal, yo hago como la calculadora. Es verdad que la calculadora la utilizo constantemente, pero yo hago el esfuerzo de vez en cuando de coger el papel y el lápiz y hacer las sumas a mano y hacer las multiplicaciones a mano y hacer las divisiones a mano para que el cerebro no se me oxide. Pues lo mismo con los trabajos de consultoría. No solo reviso muy a fondo los trabajos que me da la IA, sino además, bueno, después hay un trabajo muy interesante que es el de los prompts, eso que le llamamos los prompts. No sé si alguien desconoce lo que es eso. El prompt es la instrucción que tú le das a la IA para que te dé una respuesta. Se llaman prompt, ¿vale? Entonces, eh, ahora ya un conocimiento muy especializado ya el profesional que se busca por ahí es el que sabe hacer prompt y el que sabe hacer el mejor prompt, porque es el que te va a dar la respuesta más eficiente y tal. Bueno, eso es un trabajo cognitivo muy interesante, ¿eh? Hacer ese prompt, yo ha habido prompt que me ha llevado una mañana entera redactarlo, ¿eh? Y bueno, eh, yo no sustituiría, no dejaría simplemente, diré, mira, necesito esto, anda, y lárgamelo. Yo, digamos que eh, cambiaría las funciones que tengo que hacer para aprovechar todo lo que tiene la IA sin dejar yo de seguir razonando, ¿vale? O sea que eh, y sobre todo lo que te decía antes, de vez en cuando hacerlo a la antigua usanza para no perder, para no oxidarte. Pero habrá que ir cambiando ciertas rutinas que tenemos de cosas que hacemos nosotros normalmente, dejársela a la IA, pero no para no hacer nada, sino para empezar a hacer otras cosas para mejorar la calidad de nuestro trabajo. O sea que ya que aprovechamos que me va a hacer esa denuncia o ese informe o esa propuesta para una subvención, eh, ahora voy a tener más tiempo para poder afinar y para poder dar un salto de imaginación, porque eso, la IA sí que no tiene imaginación, como estaba hablando, lo que tiene son patrones. Entonces ahí estamos nosotros con toda nuestra experiencia, ¿no? Para coger lo que no ha respondido la IA y dice, ahora le voy a poner yo mi puntito, ¿vale? Y ahora con toda la experiencia que yo tengo, le voy a dar ese plus que la IA no te va a dar en la vida, ¿no? Gracias, Tino. Nada. Miguel, tenemos más, gracias, Dino, por la respuesta. Tenemos más preguntas. Antes de Sí, eso, Dino, tú tienes trabajado también algo sobre un sello ético, ¿no? De la IA. ¿Cómo? Un sello ético, ¿no? Algo alguna vez me has pasado de. Ah, bueno, sí, es que No sé si eso es pertinente sí, es que comentarlo. hay una cosa a nivel empresarial, hay una que se llama la IA responsable, ¿vale? Se llama como la tele de italiana, la RAI, ¿no? Responsible. eh, y, y eso se basa en una. Bueno, sabéis que en la Unión Europea ha sacado, es la primera, los primeros que han sacado una normativa bastante polémica, pero a la vez bastante potente sobre inteligencia artificial, que regula la inteligencia artificial según los niveles de riesgo, básicamente. Eh, y ahí hay una polémica muy grande porque hay gente que dice que tanta regulación nos constriñe frente por ejemplo, los americanos, los asiáticos, pero es verdad que nos protege, ¿no? Entonces, existen ya unos sellos y unas habilitaciones que lo que hacen es decir que ciertos productos, ciertas IA, pues tienen el sello de conformidad con el reglamento IA, ¿no? Eso ahora mismo está en fase todavía de muy primaria. La agencia de inteligencia artificial, no me acuerdo cómo se llama el nombre, la española, fue la primera que se hizo, aunque ha tardado casi 2 años en empezar a funcionar. Ya se están empezando a crear los mecanismos, los procedimientos, los reglamentos y todo eso. Y todavía no he visto que se haya penalizado a nadie
por haber cometido una infracción por el reglamento IA concretamente, o yo lo desconozco, pero ya llegará y las infracciones son brutales, ¿eh? Porque las infracciones te puede tumbar a la empresa, son mucho más gordas que los de tratamiento de datos. Eso a nivel de europeo. Y es verdad que hay, ya empieza a haber empresas certificadoras que certifican la conformidad con la ley del reglamento de la Unión Europea. Yo lo que he estado haciendo estos últimos meses, el año pasado, era precisamente ver la evaluación de conformidad de todas las herramientas de IA que tiene mi empresa, por lo menos a nivel de España. Y eso me hizo empezar a pensar en todo el tema de la responsabilidad IA y ya ahí fui metiéndome en todo este asunto de la ética de la IA que nos ocupa. Gracias. Miguel, Dino, tenemos unos minutillos todavía para trasladar alguna pregunta más. Vale. Yosune dice, ¿cómo entender la IA en el marco de confiar en que todo lo que nos está pasando ocurre para nuestro bien y para ser usado a nuestro favor en la línea con la voluntad de Dios? ¿Cómo asegurar que la entrada al uso de la IA y al acceso a nuevas tecnologías es intergeneracional y global? Eh, Juan Manuel Molino Pero apunta, espera, ¿me podemos puedes repetir usar... esa pregunta? Porque no la he entendido muy bien. Vale, Yosune dice que cómo se puede entender la IA en el marco de confiar en que todo lo que nos está pasando ocurre para nuestro bien y para ser usado a nuestro favor en línea con la voluntad de Dios. O sea, cómo discriminar eh, lo que nos propone la IA de cara al reino de Dios, a colaborar en el reino Vale, de Dios. vale. ¿Y la No, otra? no exactamente, perdonad que me autopuntualice, Vale, Venga. ¿vale? Desde mi perspectiva de marco de confianza en el proceso evolutivo de la especie, todo lo que nos está pasando es que estamos recibiendo las herramientas que necesitamos justamente para sobrepasar, para atravesar ese proceso con éxito, ¿vale? Sí, entonces un poco mi pregunta es cómo mirar la ira con la confianza de que es una herramienta para ese proceso. ¿Qué podemos hacer para observarla desde ese marco? ¿Vale? Y luego has hablado, perdonad porque me he podido unir muy tarde, pero sí te he pillado justo en el punto que hablabas yo vivo en una zona bastante despoblada y hablabas de hacer llegar la IA y digamos el acceso a la tecnología en todas partes y yo me pregunto más bien en todas las generaciones, es decir, yo me pregunto cómo puedo hacer para que mi madre sea un usuario tan efectivo de la IA como mi sobrino. O sea, a la que no quiero dejar fuera es a mi madre, porque yo en el fondo en el pueblo, si me voy a una zona donde hay un nodo wifi, puedo tener acceso a la IA. Pero si no creo herramientas de uso o sea, fórmulas de uso diario, cotidiano de la IA que sean accesibles a un ser humano de 80 años, por ejemplo, pues no lo puedo traer conmigo a ese mundo. Gracias, Yosune. Gracias, Yosune. Responda a esa y luego seguimos con las demás. Miguel, ¿quedaban algunas más que ibas a proponer? Básicamente, no, todos coinciden vamos, en que le ha encantado. Eh, Juan Manuel, y ya terminamos, si os parece, podemos usar la IA para abrir un frente común de la sociedad global frente a los tiranos que quieren dominar un mundo sin alma. Y después yo también he leído por ahí en el chat una intervención de Jesús que dice que un último estudio de Harvard dice que el uso de la IA últimamente, la estadística dice que no se usa en primer lugar para temas productivos, sino para temas de terapia, de acompañamiento y para temas existenciales, ¿no? Y de hecho han salido noticias, ¿no? Incluso jóvenes, ¿no? Que han llegado a atentar contra su vida o a quitársela siguiendo, Sí, ¿no? Los postulados de su acompañante en la IA, ¿no? Bueno, me parecía que como poco rescatar eso que está siendo también Sí, sí, un desafío. vale. Bueno, con respecto a lo que comentaba, no recuerdo Yosune, tu nombre al Yosune. principio, Yosune, ¿vale? Solo compartí a nivel intergeneracional que es cierto que, que a los mayores son son los grandes olvidados para mí, ¿eh? Son los grandes olvidados. Yo veo a mi suegra, veo a mi madre,
mirar el móvil o mirar el mando a distancia o mirar el teclado de un ordenador y que les viene grandísimo. Hay otras, bueno, mi suegra es bastante más para allá con eso. Pero la inteligencia artificial eh, trae una ventaja muy grande con los mayores y es que se habla lenguaje natural. No tienes que saber de nada. Le puedes hablar como le hablas a una persona. Y entonces llegará un momento en que eso ayudará muchísimo, porque podrás decirle a la IA, como se está haciendo ya casi ahora, pues Alexa, llámame al servicio de salud para que me den una cita. Y la Alexa te llama y se lo estás diciendo con lenguaje natural. Eso creo que para los mayores es un avance grande, ¿vale? Es verdad que hay que avanzar mucho en eso y hay que tener una preocupación política por eso a nivel de los mayores. Eh, con respecto a las terapias y acompañamiento, yo sí estoy escuchando algo de eso, pero la verdad es que no te puedo dar números ni estadísticas, porque yo estoy más metido en todo el nivel de IA a nivel empresarial, pero no sé Ha puesto, responderte a Jesús eso. en el chat ha puesto un enlace a la noticia donde habla de eso, de la estadística del uso de la IA. ¿No? Sí, sí. Lo que pasa es que también hay que tener cuidado con esas estadísticas, ¿vale? Que ves de dónde vienen. Volvemos otra vez a lo de antes, pensamiento crítico. Hay que ver cuando sale una noticia y sale una estadística, ver de dónde viene esa fuente, confirmar esa fuente, porque igual el periodista es un chat GTP, el periodista de turno le han mandado a hacer una noticia rápida, se le ha preguntado a ChatGPT y ni siquiera ha comprobado que es una alucinación de la IA, ¿no? Entonces, no digo que no sea cierto, pero que sí que hay que, aprovechando eso, deciros que cuando leamos una noticia en Internet, que cada vez es más frecuente, pues que reviséis las fuentes, ¿no? Bueno, Miguel, ¿se nos queda algo en el tintero? Pues hasta aquí este encuentro con Tino Rodríguez Méndez, que hoy nos ha ilustrado, bueno, nos ha conmocionado y nos ha dejado ahí pensando en torno a la inteligencia artificial. Bueno, esta sesión la estamos grabando como todas, la subiremos a YouTube y os invitamos a revisarla si hay cosas, que hay conceptos que no han quedado claros o a compartirla con personas que le pueda hacer bien, que a la vista está de vuestros comentarios que ha sido muy fecunda esta charla. Pues gracias a todas las personas que habéis estado este sábado por la mañana y nos seguimos viendo, aunque seáis nuevos, hayáis llegado por primera vez, nos seguimos viendo en futuros foros Juan Burgos, ya avisaremos del siguiente. Y por último, así empezaba después de la intervención de Tino, dándole el triple gracias, lo vuelvo a decir ahora, Tino ha sido, vamos, ha sido espectacular. Gracias, gracias y gracias. Gracias a vosotros. Buen fin de semana, nos vemos. Gracias. Adiós.